Integro a esta hora en Santiago de Chile a Ricardo Navarrete, es embajador de Chile en Colombia, uno de los países garantes en este proceso de paz que han venido adelantando las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Embajador, bienvenido a la noche del programa de NTN 24. Encantado, mucho gusto, Jefferson, gusto saludarlo, buenas noches. El gusto es de nosotros, embajador, por habernos acompañado. Usted conoce mucha información de lo que ha sido este proceso. Quizás la mayoría de esa información por prudencia no nos la puede compartir, pero sí queremos saber, embajador, en este momento Colombia celebra la firma de uno de los importantes puntos, quizás el punto más importante de ese acuerdo, de ese modelo de paz que busca el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Usted cuándo cree que será firmado ese acuerdo final? ¿Cuándo será ese día cero desde el cual comenzaremos a contar esos 180 días en los que todos los colombianos esperan que las FARC finalmente dejen las armas? Bueno, yo espero que sea lo más pronto posible. Como bien se ha dicho en la mesa de conversaciones para alcanzar estos acuerdos, a veces fijar una fecha definitiva tan precisa puede conspirar contra el propósito común de establecer cuanto antes la firma de estos acuerdos. Quizás el 20 de julio sea una fecha emblemática, Día de la Independencia de Colombia, pero si no es el 20 será un poco antes, será un poco después. Lo que no cabe duda es que estamos en presencia definitivamente de un proceso que está llegando a su fase cúlmine, está concluyendo este largo proceso de conversaciones, de negociación, para terminar con la guerra interna en Colombia, para terminar con este absurdo de hacer de la política una vía expresada a través de la violencia, a través de las armas, que no tiene ningún propósito que no sea efectivamente generar más violencia y más odio entre hermanos, entre conciudadanos, entre quienes viven en una misma nación. Y por lo tanto uno tiene que saludar este esfuerzo que se ha hecho y en el que está sin lugar a dudas toda la comunidad internacional apoyando y respaldando la fase final para que se llegue muy pronto a la firma de los acuerdos. Han estado los presidentes de Venezuela, la presidenta de Chile, naturalmente el primer mandatario de Cuba y el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, como países acompañantes y garantes de este proceso presente en el acto de hoy día que protocoliza definitivamente la fase que va a conducir a la firma final, ¿no? Las conversaciones luego, digamos, bueno, usted no nos lo está diciendo, sencillamente dice que posiblemente el 20 de julio es una fecha emblemática, podría ser en esa fecha en la cual se firme ese acuerdo ya final de paz entre las FARC y el gobierno nacional. ¿Hasta cuándo cree usted que las partes van a sesionar en La Habana, Cuba, y cuándo se dará ese traslado a Colombia que prácticamente insinuó el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, mire, yo la verdad es que estuve leyendo hoy el comunicado que sacó el gobierno y la FARC como consecuencia de la actividad o la ceremonia protocolar que se llevó a efecto en la mañana de hoy en La Habana. Y yo diría que es lo que en definitiva queda como fases posteriores, ¿no? Después de esto lo que viene es la refrendación, como se ha señalado por parte del gobierno, y entiendo que también forma parte de los acuerdos. Entiendo que eso se hará a través de un plebiscito que deberá convocarse naturalmente en los próximos meses, dentro de los plazos que están definidos en este itinerario. Y luego estarán las fases de concentración, de movilización, desarme y reincorporación. Yo creo que esas son las estructuras globales que en definitiva faltan para los efectos de que se llegue a un nivel o a un clima distinto del que ha habido, es decir, donde ya no va a haber diálogo que no sea por la vía democrática, por la vía política, y la reinserción de los grupos guerrilleros a la vida civilizada, a la vida de la sociedad civil y dentro de los cánones democráticos que están establecidos para hacer política como corresponde en Colombia. Yo diría que esos son los elementos gruesos que están pendientes dentro del proceso, que aún sigue su curso, por supuesto. Señor embajador, para finalizar esta entrevista, ¿usted qué cree que, desde su juicio, ustedes que han acompañado como país garante esas conversaciones de paz, a su juicio, qué cree usted que es lo más difícil que viene de aquí en adelante, teniendo en cuenta que aparentemente lo que hoy se celebra en Colombia es supuestamente el último día de la guerra? Lo han celebrado con mucho optimismo los colombianos que
que pues obviamente quieren la paz del país, pero el querer la paz del país no implica evidenciar ese tipo de contradicciones, ese tipo, digamos, de obstáculos que puede llegar a enfrentar esa materialización de la paz. ¿Usted cuáles cree que son esos obstáculos que vendrían de aquí en adelante, teniendo en cuenta lo que hasta el día de hoy se ha avanzado? Mire, no cabe duda que estamos en presencia de una situación compleja, ¿no? Yo, por cierto, lo primero que quiero dejar establecido es que este es un tema que compete estricta y exclusivamente a los colombianos. La comunidad internacional, Chile en particular, país que represento, ha estado disponible en todo lo que ha sido requerido para contribuir en esta fase de negociación, ayudar en lo que se nos ha pedido, para llegar a la firma que estamos muy pronto de que se protocolice, de que se acuerde. Ahora, lo que viene posteriormente, vamos a estar disponibles en la medida en que los colombianos, sus autoridades, nos requieran para contribuir, para colaborar en un clima, en una situación que va a ser muy compleja, no va a ser fácil. Son muchos años de confrontación interna. Hay una cierta cultura creada, desarrollada. No cabe duda de que los exguerrilleros que se van a incorporar con el propósito de constituir un movimiento político tendrán que aprender a vivir en democracia y a respetar los términos de la democracia y a hacer política como corresponde, sin armas, a silenciar definitivamente los fusiles. Y eso evidentemente requiere de un gran esfuerzo, de un esfuerzo compartido, de un esfuerzo de voluntad de quienes han sido actores relevantes, pero también de un esfuerzo de comprensión de quienes han sido actores pasivos, de quienes han sentido los efectos de la guerra. Y tendrá que haber, por consiguiente, mucha voluntad, mucha comprensión para poder integrar culturas que son diversas, que son difíciles de integrar. Y esa va a ser, evidentemente, una tarea que todo el pueblo colombiano tendrá que asumir con serenidad, con voluntad y con mucha disposición. Yo le quiero decir, en relación con su pregunta, que en Chile vivimos una experiencia particular, que tiene algún grado de relación. Salimos de una dictadura de 17 años y aprendimos a convivir con quienes habían sido políticamente partidarios de ese régimen, con quienes habían estado en el poder, pero nos propusimos construir un país y nos propusimos efectivamente respetar los términos de la democracia para que en democracia debatiéramos sobre la base de ideas, sobre la base de conceptos, sobre la base de proyectos que naturalmente muchas veces son distintos, son diferentes, pero que encuentran en la democracia el mecanismo para ser resueltos. Creo que ese elemento, yo creo que ha sido clave y fundamental para construir el país que tenemos en democracia en estos 26 años de haber restablecido la democracia. Se requiere mucha voluntad, mucha disposición, se requieren mecanismos de inclusión y eso me parece que va a ser el principal desafío que va a estar planteado para la sociedad colombiana una vez que se silencien los fusiles. Embajador Ricardo Navarrete, embajador de Chile en Colombia, uno de los países garantes de este proceso de paz. Nosotros le agradecemos el tiempo que usted le concede al programa La Noche NTN 24. No, con mucho gusto, muchas gracias, Jefferson, encantado. Buenas noches. El gusto es mío, embajador. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con John Marulanda, coronel en retiro del Ejército, consultor internacional, y estaremos con el profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, analizando otro de los puntos. Estamos analizando punto por punto este acuerdo que fue presentado hoy en La Habana, Cuba, y que al mismo tiempo fue celebrado por diferentes sectores, pero también ha generado un conjunto de críticas. Y por esa razón hoy les hemos preguntado a ustedes su opinión sobre el acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de armas que han firmado las FARC y el Gobierno Nacional. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora a través de nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche. Leamos este de Quique. Él dice que no se puede jugar con las expectativas de un país con un proceso plagado de inconsistencias sin saber cuáles son los acuerdos. Leamos uno más. Hasta ahora Omar Andrés Vázquez opina lo siguiente: el fin de los estados es garantizar la paz a sus ciudadanos. Es esperanzador por tantos colombianos que conocemos la guerra. Versiones a favor y en contra de las opiniones de nuestros televidentes hasta ahora. Una pausa y cuando regresemos estaremos analizando y explicándoles a ustedes cómo serán esas zonas de ubicación, los lugares donde estarán los eventuales desmovilizados de las FARC tras la firma de un eventual acuerdo de paz. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.